Paz y bien. Aquí estoy con don Manuel Recinos, un apicultor de Quesaltepeque. Venimos a revisar su pequeño apiario, pero hoy más que todo vamos a ver dos colmenas, ya que estamos con la duda si tienen o no reina. Entonces vamos a ir a revisarlas para percatarnos de eso. Aquí ya listos con el equipo y el ahumador. Ese es el pequeño apiario. Esas 3 colmenas son de 4 que le llegaron a su casa. Ya está lista la base para la otra. Y esa es la colmena que vamos a revisar, una colmena italiana que hace poco la vio y se fijó don Manuel que tenía celdas de reina, lo cual nos hacen dudar y pensar de que posiblemente la colmena quiera dividir. Por eso pues vamos a revisarla si tiene o no reina. Si tiene reina, entonces hay que hacer la división. Como no somos apicultores expertos, los expertos pues entonces ven el comportamiento de las abejas o el sonido que hacen y ya saben si tiene o no reina. Nosotros lo que haremos es revisar a simple vista primero para ver si vemos la reina. Luego, si acaso no la encontramos, entonces vamos a utilizar el excluidor de reina para ver si la miramos. Ahí tenemos un alza para ir colocando los bastidores que vamos a ir sacando de la colmena, revisándolos uno por uno para ver si encontramos o no a la reina. Normalmente la reina está en los panales del centro de la colmena, pero nosotros vamos a ir revisando uno por uno. Ahí podemos ver en ese cuadro que ya tiene miel. Ahí se ven también algunos zánganos color naranja que son de la colmena italiana, lo cual muchas veces lo confunde a uno pensando de que es la reina, pero se distinguen pues en la forma con la reina. Ya tenemos una pista posible de que no haya reina, en el sentido de que esas celdas no tienen cría reciente y sí tienen cría operculada. Ahí vemos también el pan de abeja, más zánganos. Revisando este cuadro encontramos sorpresas, celdas reales, esa que ya está abierta, o sea que ya nació una reina, y otra que encontramos en el otro extremo, pero todavía no ha nacido la reina, está pues operculada. Es esa que estamos viendo ahí, hermosa celda real. Así que nos entró más la duda, ¿hay reina o no? A buscarla. La reina que ha tenido esta colmena es una que fue comprada este año, una
F1 italiana, pero no la podemos ver. Debería de verse que está pintada de color azul, pero no vimos nada. Así que revisamos todos los panales y no encontramos nada. Por eso vamos a cambiar ahí la colmena y poner una caja vacía. Luego le ponemos el excluidor de reina, como estamos viendo, para después sacudir los panales en el excluidor para que caigan las abejas, excepto pues los que tienen celdas reales, para no afectar a la futura reina. Pues así fuimos desde el primero hasta el último bastidor, que voy a sacudir ahí para ver si encontrábamos la reina, pero nos dimos cuenta de que no tiene reina. Incluso la reina que había nacido tampoco la pudimos encontrar. En conclusión, pues esta colmena no va a repartir. Fue que la reina murió por alguna razón, y entonces por eso tiene celdas reales para sustituir a la reina que ya no está. Así que con paciencia a esperar que nazca la nueva reina. En ese momento vemos los recuerdos que dejó el huracán Iota, ya que botó un árbol y perjudicó varias colmenas del apiario, las cuales ya fueron rescatadas. Solo ha quedado una caja por ahí, pero es porque no tiene abejas. Ahí vemos la caja que quedó aplastada con las ramas. En este momento procederemos a revisar esta colmena. Hace una semana que la revisamos y tenía reina, pero no había postura. Y hace 2 días la revisó don Manuel y no vio reina, así que le colocó una celda real de la colmena italiana. Veremos si la celda real está bien, quiere decir de que no tiene reina, pero si está destruida, eso quiere decir de que sí tiene reina la colmena. Veremos qué sucedió. Ahí revisando nos percatamos de que la celda real está bien y que más bien dentro de poco nacerá la reina.
Bueno, no encontramos las reinas que buscábamos, especialmente la reina de la colmena italiana que habíamos comprado este año. Por alguna razón murió, pero hay esperanza de tener nuevas reinas, ya que pronto nacerán las de esas celdas reales que vimos. Espero les haya gustado el video. Si tienen alguna sugerencia, con gusto la recibimos. Bendiciones.